vamos a ver el dominio de una función, cómo calcularlo. El dominio, en primer lugar, son aquellos puntos en los que la función tiene sentido. Si nos da, por ejemplo, infinito, infinito no es un número real, luego ese valor de x, que nos da la función infinito, no nos valdría. Las primeras funciones que nos encontramos, las más sencillas, son los polinomios, las funciones polinómicas, que tienen esa forma. No presentan ningún problema. Luego el dominio va a ser todos los números reales. Es decir, siempre que tengamos un polinomio va a ser real en todo R. Lo voy a poner en rojo, dominio R. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden calcular el dominio de la función f de x, que es x al cubo, más 2x menos 1. Como es un polinomio, el dominio de f de x, que se escribe DOM y la función que es f, es igual a r. El segundo tipo de función son las funciones racionales, es decir, las que son una fracción. En el numerador vamos a tener una función y en el denominador vamos a tener otra función. Para calcular el dominio de estas funciones vamos a igualar el denominador a 0 y aquellos valores que nos salgan de resolver esa ecuación no nos van a valer, ya que estaríamos dividiendo por 0 y no podemos dividir por 0. Un ejemplo, f de x es igual a 3x partido por x al cuadrado menos 5x más 6. Tenemos que resolver la ecuación x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, que es lo que vale el denominador. Es una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 2 y 3. Luego, cuando x valga 2 o cuando x valga 3, el denominador se hará 0 y tendremos que dividir por 0. Luego tenemos que quitarlo del dominio. El dominio, por tanto, es todos los números reales menos el 2 y el 3. El tercer tipo de función son las funciones radicales, es decir, las raíces. Vamos a distinguir dos tipos. Bien, es la función f de x, es la raíz enésima y dentro vamos a tener otra función a su vez. Luego, cuando n es par, nosotros sabemos que no podemos hacer la raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 1, no existe. Luego, siempre que el índice sea par, nos tenemos que fijar en qué función tenemos dentro. Como los números negativos no nos sirven, tenemos que el dominio va a ser aquellos puntos que me hagan que la función de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Del otro caso, cuando n es impar, no hay ningún problema. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Luego, el dominio de la función f va a ser el dominio de g, dependiendo de qué función tengamos dentro, que no tiene por qué ser siempre polinomio. Podemos encontrar una fracción dentro de la raíz. Un ejemplo, tenemos que ver qué dominio tiene esta función, raíz sexta de x menos 2. Como tiene índice par, tenemos que hacer que la función de dentro sea mayor o igual que 0. Luego resolvemos esta inecuación, que es muy sencilla, despejamos x es mayor o igual que 2, por lo tanto el dominio de f va a ser el intervalo 2 cerrado, puesto que es mayor o igual, más infinito. El cuarto tipo son las funciones logarítmicas. Y en las funciones logarítmicas, sea cual sea la base, nos vamos a encontrar que es el logaritmo en una base, por ejemplo, a, de otra función, g de x, la voy a llamar. Entonces, no existían los logaritmos de los números negativos ni el logaritmo de 0. Sea cual sea la base, luego el dominio va a ser g de x mayor que 0. No os confundáis con el dominio de las radicales cuando n es par, que es mayor o igual. Aquí el 0 no nos sirve. Un ejemplo, hallar el dominio de la función logaritmo neperiano de x más 1. Como es un logaritmo, la función que tengo dentro, es decir, x más 1, tiene que ser mayor estricto que 0.
De nuevo es muy sencilla, despejamos x es mayor que -1, luego el dominio de la función f va a ser el intervalo abierto -1 más infinito. El quinto tipo son las exponenciales, una función exponencial que es de la forma un número cualquiera elevado a una función. Como exponencial no hay ningún problema, no hay ningún punto problemático. Luego nos vamos a centrar en la función exponente. Es decir, el dominio de esa f de x va a ser el dominio de g de x. Luego, que tenemos que esa g de x es un logaritmo, pues aplicamos el dominio del logaritmo. Un ejemplo es f de x es igual a 3 elevado a 1 partido por x. Como exponencial no hay ningún problema, por lo tanto el dominio es el propio dominio de esa función exponente que es 1 partido por x. Como es racional, tenemos que quitar el denominador cuando es igual a 0. Luego tenemos que quitar ese 0. Son todos los reales menos el 0. El último tipo son las funciones trigonométricas, que es seno, coseno y tangente. Igual que las exponenciales, como función trigonométrica no tiene ningún problema, salvo por la función de dentro del seno. Por ejemplo, tenemos ahí el seno de g de x, luego el dominio de f va a ser el dominio de g. Un ejemplo es f de x es igual al coseno de la raíz cuarta de x menos 2. Como es una función trigonométrica, nos centramos en la función que tiene el coseno, es una raíz de índice par, luego tenemos que hacer que la función de dentro sea mayor o igual que 0. Ya lo hemos resuelto en el ejemplo anterior, es la misma inecuación. Luego esto es x mayor o igual que 2. Por lo tanto, el dominio de f es el intervalo 2 cerrado más infinito. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a meter varios tipos de estas funciones. Entonces tenemos que hacer la intersección. Vamos a ver el ejemplo. Nos piden hallar el dominio de f de x, que es igual. Arriba va a ser una racional, arriba vamos a tener una raíz, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y en el denominador vamos a tener x menos 5. Luego, en primer lugar, vemos que es una racional, luego, cuando el denominador se anule, ese punto no nos va a valer. Igualamos primero el denominador a 0, que nos sale el punto x igual a 5. Luego este punto de ahí, el 5, no nos va a valer. Eso por una parte. Por otro lado, hacemos la función que está dentro de la raíz, tenemos que hacer que sea mayor o igual que 0. Solo nos valen esos valores. Luego, resolviendo esta inecuación, resolvemos la igualdad primero, que es x al cuadrado menos 1 igual a 0. Luego nos salen dos valores, x igual a 1 y x igual a menos 1. Factorizamos esa ecuación como x menos 1 por x más 1 y ahora vemos en qué valores de x nos da que es mayor o igual que 0. Representamos en la recta real esos valores, el 1 y el menos 1. Ahí estaría el menos 1 y ahí el 1. Y vemos en esos tres intervalos qué signo tiene. Cogemos, por ejemplo, el menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3 negativo por menos 2 más 1, menos 1. Luego menos por menos, más. Es positivo, es mayor o igual que 0. Luego este trozo sí que nos vale. El siguiente trozo. Cogemos, por ejemplo, el 0. 0 menos 1 negativo y 0 más 1 positivo. Luego menos por más, menos. No nos vale. Y el último trozo nos va a valer también.
Y ahora vemos los números, el -1 y el 1 nos van a valer porque es mayor o igual que 0 la inecuación, es decir, también nos vale cuando se anula. Luego de aquí tenemos que nos valen los intervalos de -∞ a -1 cerrado, unión 1 cerrado, infinito abierto. Y ahora vamos a ver ese 5. Ese 5 lo tenemos que quitar porque no nos valía, porque nos anulaba el denominador. Luego el dominio de la función va a ser el intervalo -∞ -1 cerrado, unión 1 cerrado hasta 5 abierto, ya que el 5 lo voy a quitar abriendo el intervalo justamente por ahí, por 5. Y luego el intervalo 5 abierto más infinito.